Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Continuaremos este presente estudio del perfil profético del tiempo del fin según Zacarías y vamos a continuar meditando en la profecía de Zacarías. Y estamos considerando la segunda división de la profecía de Zacarías denominada la profecía del día, que va del capítulo 7 al 14. Y continuaremos meditando acerca de la exaltación de la potencia judía en el capítulo 10. Los judíos ya no serán presa de las bestias salvajes que los han cazado y devorado durante todos estos siglos. Ellos serán fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el Mesías ocupe su lugar como pastor principal, y leemos en 1 de Pedro capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él los hará o los pondrá como el buen caballo, como el caballo de su majestad en la batalla. Es decir, el remanente de los judíos de esa época, de hechos incomparables, será el regimiento líder para derrotar a los ejércitos mundiales. Lucharán a los ejércitos gentiles. Lucharán muy cerca del capitán de los ejércitos del Señor. Estarán dotados de una fuerza sobrehumana. Judá será honrado en grado superlativo, como se muestra en el versículo 4, y se da la razón. Leemos en Zacarías capítulo 10, verso 4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Tenemos en este breve versículo, como suele ser en el caso de Zacarías, una alusión a declaraciones hechas por varios profetas anteriores en referencia al carácter del Mesías. El pensamiento de la piedra angular está tomado de Isaías capítulo 28, verso 16, donde el profeta contrasta el refugio seguro que el Señor proporciona a su pueblo con la casa de engaño y mentira que los hombres se hacen a sí mismos. Y leemos Isaías capítulo 28, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y la última parte del versículo 4 que nos dice: El arco de guerra, de él también todo apremiador. Este último será arrastrado por la tormenta de los juicios de Dios que caerá sobre el anticristo y todos sus asociados en ese día de desastre que se avecina para los malvados. Pero hay una afirmación segura para los santos. He aquí, pongo en Sión por cimiento, piedra probada, piedra angular, preciosa, cimiento seguro. El que creyere, no se apresure. El Señor se aplicó esta escritura a sí mismo y leemos Mateo 21, versículo 42. Jesús le dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Como también lo hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 4, versículo 11, y leemos: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 al 8, verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. De él, es decir, de Judá, vino esta piedra de valor destinado. Jesucristo era judío. Él era de la simiente real de David, tanto a través de su madre María, como de su padre adoptivo José, como afirman los evangelios de Mateo y Lucas. Es a la familia de David, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham, a quien se le ha dado la promesa de ser la estirpe humana del Mesías, mientras que Belén Efrata, una porción de Judá, es nombrada como su lugar de nacimiento. Su deidad también se enfatiza en el mismo pasaje.
Sus salidas son de antaño, incluso desde la eternidad. Leemos Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estamos ante la piedra angular, la roca de los siglos, y leemos en Zacarías capítulo 10, verso 4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Este es el símbolo más implacable de Cristo, en más de un sentido. Primero, declara su inmovilidad y durabilidad de carácter, su fijeza de propósito. Represivo e implacable, especialmente de un sistema social y político, inhibiendo o restringiendo la libertad de una persona o grupo de personas. No hubo vacilación en todo su ser. Era una piedra probada al máximo y sin ninguna aleación manifestada, una piedra preciosa, probada en el fuego, pero su brillo y valor no disminuyeron. Al contrario, era único, distinto y diferente de todas las demás piedras, incluso como piedras angulares naturales. Ella sostiene el edificio, que es una característica necesaria de una piedra fundamental. El fundamento de Dios permanece firme, añade el profeta, que el que cree no se apresure. No temerá ni huirá alarmado ante el juicio del día malo, cuando Dios se levante para sacudir la tierra, pero permanecerá seguro, descansando sobre la inquebrantable roca de las edades. Pero hay más instrucciones aquí en cuanto a la piedra angular, y leemos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es esa piedra que une las dos paredes de la esquina, pero hay más instrucción aquí en cuanto a la piedra angular, como dicen los diccionarios. Y es a este respecto, la piedra angular es también un emblema apropiado del Señor, como leemos en Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pablo les recuerda a los creyentes en Éfeso, en Efesios capítulo 2, verso 16 al 22, y leemos, verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Verso 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Hemos citado extensamente para mostrar que el Señor Jesucristo es la piedra angular, tanto si se mira en referencia a Israel como a la Iglesia. La seguridad y estabilidad de un edificio depende de los cimientos. El plano puede ser tan perfecto como cualquier arquitecto puede hacerlo. Los materiales pueden ser los mejores y los obreros de los mejores, pero si el cimiento con su piedra angular está defectuoso, en algún lugar ese edificio no se va a mantener. Por otro lado, los materiales de un edificio pueden ser de mala calidad, el plano no es hermoso, ni siquiera sencillo y ordinario, pero si los cimientos son sólidos, pueden venir vientos, pueden soplar y golpear esa casa, pero no caerá. Leemos en Mateo capítulo 7, verso 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Por lo tanto, el edificio de Dios permanecerá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, ni contra su pueblo terrenal, los judíos. Leemos en Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El gran Dios, el arquitecto divino, se ha propuesto dentro de sí mismo desde una eternidad pasada construir, con materiales humanos, un templo glorioso para su propia morada eterna.
Él mismo ha puesto los cimientos de esta majestuosa estructura, ya sea vista en su aspecto celestial o terrenal. Y aquí yo acojo, pongo en Sión por cimiento una piedra, y esta piedra angular probada y preciosa es su propio Hijo, que ha sido perfeccionado a través de su muerte y resurrección, y ninguno de los poderes del infierno puede prevalecer contra él. Leemos en Romanos capítulo 9, verso 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Y leemos primera de Pedro capítulo 2, verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En los últimos años ha habido algunos descubrimientos de las cercanías del sitio del Templo de Jerusalén. Lo siguiente se relaciona con la piedra angular. Una referencia de 1 pulgada es de 2,5 centímetros. Los ingenieros trabajaron alrededor de la piedra para determinar sus dimensiones. Informaron que tiene 3 pies de alto, y ustedes pueden sacar la conversión, 8 pulgadas de ancho y 14 pulgadas de largo. El bloque se describe además como cuadrado y pulido, y se fija en su posición permanente hace 3000 años. Y todavía se mantiene firme y sólida, un emblema apropiado de la roca de las edades que nunca se puede quitar, sino que permanece para siempre. El clavo o clavija también se refiere al Mesías. Leemos de vuelta Zacarías capítulo 10, verso 4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Él es el alfiler de la tienda, que es el significado de la palabra clavija, clavo o estaca que se clava en el suelo a la que se fija la tienda. También se usa para la fuerte clavija dentro de la tienda del hombre oriental, que está construida en la pared de la casa oriental en la que se cuelgan cosas valiosas. Todos estos significados son maravillosamente sugerentes del Hijo de Dios y el Hijo de David. Aquí hay una alusión, y leemos en Isaías capítulo 22, verso 22 al 24. Verso 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Verso 23. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Verso 24. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Esta profecía se habló principalmente de Eliakim, hijo de Hilcías, de la familia de David, que estaba a cargo de la casa de Ezequías, en la misma capacidad que José a cargo de la casa de Faraón. Pero claramente se funde en el Mesías, en quien están aseguradas todas las promesas davídicas. Él es el trono glorioso de la casa de su padre. Él la establecerá y la mantendrá para siempre. Él llevará la gloria y se sentará y gobernará en su trono. Él le dice a Juan en las visiones de Patmos, y leemos Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El clavo o clavija dentro de la casa tenía el propósito de colgar cargas. La carga de toda la casa de Dios estará sobre los hombros de Cristo. Todos los vasos grandes y pequeños colgarán de él. Los hijos de Israel lo aclamarán como aquel a quien pertenecen todo honor y gloria. Ellos colgarán de él, literalmente dependerán de él para todas las cosas. Porque Dios mismo inquirirá a Cristo durante 1000 años. Toda la responsabilidad recaerá sobre él. Él se hará cargo de todo y ejecutará hábilmente la voluntad del Padre. Todas las cosas y todas las personas, así como todo el consejo de Dios, dependerán de ese clavo señorial en un lugar seguro. Ya hemos considerado la piedra angular, la clavija, ahora veremos el arco de batalla. Leemos nuevamente Zacarías capítulo 10, verso 4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Es otro aspecto del carácter de Cristo, que se manifestará en su segunda venida. Entonces será visto como el hábil arquero que lanzará las flechas afiladas en el corazón de los enemigos del rey, por lo cual el pueblo caerá debajo de él, como dice en Salmos 45, verso 5, y leemos: Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Esta descripción de Cristo no es tan agradable de considerar como la de la piedra angular y el clavo, pero es tan importante y real. El profeta Isaías lo describe en un capítulo como el Cordero Sufriente de Dios.
en Isaías 53, la oveja muda delante de sus trasquiladores, sin defensa ni coartada, como dice la versión King James. Pero leeremos la versión revisada en Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero en otro capítulo, el mismo profeta lo muestra en un aspecto muy diferente. Él es retratado como vestido con majestad, marchando con la grandeza de su fuerza para vengarse de las naciones. ¿Por qué estás rojo en tu apariencia y tus vestidos como el que pisa la grasa del vino? Esta es otra versión, pero leeremos en Isaías capítulo 63, verso 2 al 4. Verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Verso 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Verso 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Cuánta exactitud hallamos en la palabra de Dios? Que el Señor siga bendiciendo a cada uno.